La compresión es un proceso que básicamente es lo contrario de la expansión o de los expansores. Un compresor hace algo contrario a lo que hace una turbina. ¿Y qué cosa hace una turbina? Una turbina genera trabajo a partir de un fluido que está a presión alta. ¿Y qué le pasa al fluido? Pierde presión. Un fluido que está a presión alta pierde presión y como consecuencia de ello se genera trabajo. Un compresor hace lo contrario. ¿Qué cosa es lo contrario? Él no genera trabajo, él consume trabajo. O sea que más bien él necesita que le suministren energía en forma de trabajo. ¿Y para qué? Para incrementar la presión de un fluido. Es decir, un fluido que está aquí en el estado 1 está a una presión baja y yo necesito incrementarle la presión al fluido. O si quieren, un fluido tiene un contenido energético y lo que yo busco es aumentarle su contenido energético. ¿Y cómo puedo hacer eso? Agregándole energía en forma de trabajo. Es lo contrario a la turbina. El fluido ingresa al compresor y aquí hay un dispositivo que lo comprime, le agrega energía en forma de trabajo y al comprimirlo le aumenta su contenido energético y luego eso lo rechaza. Ese es un compresor. Seguramente algunos habrán escuchado o habrán visto los compresores de aire, ¿no? ¿Y qué obtienen con un compresor de aire? Una corriente de aire a alta presión que, bueno, lo utilizan para ciertas cosas. Lógico, toman aire de la atmósfera, que esto es un aire a baja presión, ¿y qué genera? Aire comprimido, ¿no? Es un aire con alta presión. ¿Cómo es que obtuvo esa presión? Pues se la han dado, agregándole trabajo. Agregándole trabajo, uno puede aumentar la presión o el contenido energético de este fluido. Entonces aquí tengo este fluido que está en el estado 1, que está a una temperatura, que tiene un contenido energético, una entalpía, y este fluido recibe energía en forma de trabajo desde el exterior y su contenido energético cambia, aumenta. Su temperatura también va a cambiar. Si aplicamos la primera ley de la termodinámica en estado estacionario a este proceso, pues tenemos aquí la ecuación. Y aquí, al igual que en las turbinas, se considera que esto es cero o que es muy pequeño, o sea que no hay flujo de calor hacia el exterior. Se considera que esto es cero, que este punto de entrada es igual que el punto de salida, están a la misma altura, y que las velocidades en ambos lados es aproximadamente igual, por lo tanto también es cero. Es lo mismo que la turbina, o sea que estos de aquí se consideran cero. Y solamente nos queda esto, la variación de la entalpía igual al trabajo. Pero aquí no hay trabajo producido, no. Aquí hay consumo de energía en forma de trabajo. Es decir, nosotros le agregamos energía al fluido en forma de trabajo. ¿Y esa energía en qué se utiliza? Se utiliza en incrementar el contenido energético del fluido. Cuando tú le agregas energía en forma de trabajo, el fluido sale con mayor contenido energético. La presión en el punto 2, en el punto de salida, va a ser mayor a la presión en el punto de entrada. Es lo contrario de la turbina. La primera ley nos dice que la variación de entalpía del fluido que pasa por el compresor es igual al consumo de trabajo de este compresor. O sea, cuánto trabajo está consumiéndose. Ahora aquí, al igual que en el caso de la turbina, tenemos una situación ideal. Cuando el proceso es ideal, cuando el proceso es reversible, la entropía del punto 2 es igual a la entropía del punto 1. Cuando tenemos esta situación, entonces este trabajo que estamos agregando o que estamos consumiendo se denomina mínimo trabajo requerido. ¿Se acuerdan? En la turbina era máximo, ¿no? Aquí es mínimo trabajo requerido. Este S significa entropía constante. ¿A qué es igual el mínimo trabajo requerido por un compresor? Es igual
a la diferencia de entalpías entre el punto 2 y el punto 1, pero la entalpía del punto 2 debe estar evaluado a la misma entropía del punto 1, es decir, el punto 2 y el punto 1 deben tener la misma entropía. Esa es la condición para obtener el mínimo trabajo requerido. Si vamos al diagrama entalpía-entropía otra vez, y ponemos acá las isóbaras, aquí están las isóbaras de mayor presión y las de menor presión, las isotermas calientes, isotermas frías, y ubicamos esta ecuación, tendríamos esta situación bien. Este punto que está acá representa el fluido aquí en la entrada, en el punto 1. En el punto 1 el fluido está a una presión, aquí está una presión baja, 7 bar, y está a una temperatura baja. Por lo tanto tiene un contenido energético, H1, su entalpía. Y también tiene una entropía 1. Cuando el fluido se comprime, ¿qué es lo que ocurre? Su presión se incrementa. Entonces pasamos de una isóbara de baja presión a una isóbara de alta presión. Pero este paso a una isóbara de mayor presión tiene que hacerse a entropía constante para que el proceso sea ideal. ¿Qué significa entropía constante? Que la entropía del punto 2 debe ser igual a la entropía del punto 1. Es decir, que este trayecto debe ser una línea vertical aquí en el eje de las entropías, ¿no? Una línea vertical. A medida que usted va subiendo, la presión del gas va aumentando. Vamos a suponer que usted lo comprime hasta esta presión, hasta los 35 bar. Vamos a suponer. Entonces, cuando llegue a esta presión, manteniendo la entropía constante, entonces usted, ¿qué va a poder conocer? Va a poder conocer la entalpía del punto 2 a entropía constante. Va a poder conocer la temperatura. Miren, el gas se calienta. Eso es cierto, cuando un fluido se comprime, se calienta, porque pasamos de isotermas frías a isotermas calientes. Esta distancia representa la variación de la entalpía del fluido a entropía constante. Esta distancia es el trabajo mínimo requerido. Es decir, que si tú quieres comprimir este gas desde 7 bar hasta 35 bar, si quieres hacer este proceso de compresión, mínimo necesitas esta cantidad de energía, mínimo, siempre y cuando tu proceso es ideal. Ese es lo mínimo. Pero los procesos no son ideales. Los procesos son reales, son irreversibles. Un proceso irreversible se caracteriza porque la entropía del punto 2 es mayor a la entropía del punto 1. Por lo tanto, el punto 2 no puede estar aquí a la misma altura que el punto 1. El punto 2 tiene que estar ubicado en alguna zona aquí a la derecha. Nunca a la izquierda, sino a la derecha. En algún punto por acá. Entonces, si tú quieres comprimir tu gas desde 7 bar hasta 35, y dado que el proceso es irreversible, es decir, que el punto 2 debe estar ubicado a la derecha, entonces, ¿qué es lo que haces? Pues simplemente desde este punto 2 ideal, te desplazas hacia la derecha, pero manteniendo la presión constante. Por ejemplo, hasta aquí. ¿Ve? Aquí está el punto 2 real. Este es el punto 2 ideal. Ambos tienen la misma presión, porque ese es tu objetivo, incrementar la presión. Pero ahora este punto 2 tiene una entropía mayor a la del punto 1. Este es un proceso real, entonces un proceso irreversible. Muy bien, has conseguido elevar la presión a la presión que querías. Bueno, ¿cuánta es la variación de la entalpía? Porque ahora tu entalpía 2 va a ser esta. La variación de la entalpía es todo esto. Y la variación de la entalpía es el trabajo que requieres. Y fíjate que tú en realidad necesitas esta cantidad de trabajo que debes aplicar al sistema. Y no esta, la del sistema ideal. Por eso le llaman mínimo trabajo, ¿no? Mientras más este punto 2, mientras más se aleje, este punto 2 va a ir subiendo. Y esta distancia va a ir aumentando y cada vez va a ser más grande.
Si este punto 2 se acerca a la situación ideal, entonces este punto 2 que está aquí va a ir bajando por la isóbara y se va a ir acercando hacia el punto 2 ideal. Y por lo tanto esta distancia cada vez va a ser menor, menor, menor. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es este. Menos de esto no se puede obtener porque te irías en contra de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley te dice que esto es lo mínimo que vas a gastar, pero en realidad vas a gastar más. ¿Correcto? Vas a gastar más. Por lo tanto, la eficiencia de un compresor se calcula de esta manera. La eficiencia de un compresor es igual a el trabajo mínimo entre el trabajo real. Cuidado, no es igual que la turbina. En la turbina, la eficiencia es el trabajo real entre el trabajo máximo, o el trabajo isentrópico, o el trabajo ideal, o el trabajo reversible, como quieras llamarlo. Siempre la eficiencia es un número pequeño entre un número grande. Y como este es el máximo trabajo, tiene que ser abajo, pues, ¿no? En cambio aquí, como está hablando de un mínimo trabajo, entonces este va aquí arriba, porque este es mayor. ¿Ok? Entonces la eficiencia se mide de esa manera, es al revés, ¿no? Por eso que el compresor tiene un comportamiento pero contrario a lo que es una turbina. Las ecuaciones son las mismas, pero su desempeño es al revés. Aquí en el compresor uno busca incrementar la presión, y para ello necesito aplicar energía, necesito consumir energía. En cambio, en una turbina lo que uno busca es generar trabajo. ¿A partir de qué? A partir de un fluido que está a presión alta. Y al generar ese trabajo, ¿qué pasa con el fluido? Pierde presión.